Seguramente todos estamos al tanto de que el átomo está compuesto por vacío. Bueno, pareciera ser que todo está hecho a base de nada. Lo que podríamos, si me lo permiten, llamar la porción mínima de materia, está incluso en su mayor parte compuesta por nada. Esto, muy básica y resumidamente, es así. El núcleo del átomo está hecho de dos subpartículas, muchas subpartículas, llamadas neutrones y protones. Y a su alrededor orbitan de forma constante y a una velocidad inmensa los llamados electrones, formando como una especie de nube alrededor de este pequeño núcleo. Ahora piensen un segundo que entre esa gran nube y este pequeño núcleo no hay absolutamente nada. Bienvenidos al átomo y ojalá que no me crean. Ojalá que esto no les alcance y ojalá que hoy a la noche en sus casas, cuando todo esto termine, busquen, el átomo está vacío, todo está hecho de nada, ¿cómo puede ser? Indaguen, pregunten y por qué no lleguen al señor Einstein, que les puede llegar a contar algo así, resumiendo todo este problema en una frase: todos son campos en el espacio. ¿Y qué es el espacio sin esos campos? Yo creo que nada. Igual vivo haciéndome preguntas. ¿Qué forma tiene una canción? ¿O qué forma tiene un momento? ¿Qué forma tiene este momento? ¿Alguna vez se pusieron a pensar si el color azul que ustedes interpretan y ven como azul es el mismo que yo o la persona que tienen a su lado en este momento entiende como tal? Construimos todo lo que vemos, ¿saben? Dos personas, si fuese posible que estén paradas en el mismo lugar, al mismo tiempo y enfocando la vista hacia lo mismo, estrictamente no verían lo mismo. Cada ser es un universo perceptivo distinto. Y todo esto se debe a que ninguno atraviesa el mismo camino que el resto a lo largo de la vida. Yo, por ejemplo, en estos días me dedico a las cosas que me gustan. Canto, escribo, leo, compongo algunas canciones. Y si me pongo a pensar un momento, me doy cuenta que todo esto desde la base me está dando un mensaje hermoso. Todo se construye desde el vacío. Quien quiere escribir algo necesita de una hoja en blanco. Quien quiere hablar, la oratoria y el canto dependen, se construyen sobre el silencio. Lo mismo, para imaginar una historia, necesito un espacio vacío en mi mente donde introducirla. Esto me lleva todo el tiempo a hacerme preguntas. Vivo haciéndome preguntas como buen adolescente. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? ¿O será el mundo así de feo como a veces pareciera mostrarme la televisión y las películas? Un día encontré la respuesta a estas preguntas. ¿Se dan cuenta de que todo lo que vemos es nuestro pasado? O sea, todo lo que de alguna manera ya entendemos por qué está frente a nosotros. A mí no me sorprende estar parado arriba de un escenario. ¿A ustedes? ¿No? Bueno, la verdad es que la palabra experiencia mismo ya nos está dando una introducción a todo esto. La experiencia es este momento, pero la experiencia también es todo lo que yo aprendí, toda la experiencia que incorporé. Si yo ahora trajera ante sus ojos un objeto que ustedes jamás hubiesen visto, pueden pasar dos cosas. Que este se convierta en su futuro, en la pregunta, el hacia dónde voy, ¿qué es esto? O que no les interese y que sea eso que no les interesó y que rápidamente se fume en su pasado. Ahora, si todo lo que veo, si todo el mundo es mi pasado, ¿qué sentido tiene catalogarlo? ¿Qué sentido tiene decir si es lindo, si es feo, si es triste, si es alegre? O sea, encerrar al mundo en una simple opinión que tiene que ver con mi experiencia, con mi pasado y con mi presente, pero no con lo que todavía no viví. El que realmente quiera conocer el mundo tiene que entregarse a hacerlo, tiene que dejar de catalogarlo, porque si no se estanca en una simple opinión. El día que me contaron que el átomo estaba vacío, sí, me volví loco. Me volví loco. ¿Cómo puede estar todo hecho a base de nada? Ahora que entiendo que todo está hecho a base de nada, duermo muy tranquilo. Porque entendí que mi mundo y el de todos ustedes se va a ver de acuerdo a lo que cada uno de nosotros haga con ese mundo. Así que yo los dejo. Me voy a construir sobre la nada un todo que le dé sentido a mi vida. Al fin y al cabo, no estamos hechos de nada. Muchas gracias.